Buenas tardes, muchachos. Hoy vamos a estar hablando de la estequiometría de las sustancias y fórmulas químicas. Bien, en clases pasadas nosotros estuvimos viendo cómo realizar diferentes fórmulas, o sea, cómo representar las diferentes sustancias. Estuvimos hablando de lo que es una fórmula empírica, lo que es una fórmula molecular, pero hoy vamos a aprender a cómo escribirlas. ¿Cómo desarrollar una fórmula de este tipo? Bien, antes debemos eh, examinar qué información me da una fórmula. Fíjense, esta fórmula, CO2, ¿qué me dice esta fórmula? Lo primero que yo estoy viendo es que tiene carbono y tiene oxígeno, ¿ok? Y es dióxido de carbono. Ya nosotros hemos visto esta formulación. Este es un carbono, un compuesto no metálico, y el oxígeno. Eh, Recuerden que compuestos con oxígeno, ¿okay? Son llamados óxidos. Bien, entonces, ¿qué me dice esta fórmula? Los subíndices, que son estos números, recuerden que aquí suponemos que hay un 1, nos dicen que está compuesto por 1 mol de carbono y 2 moles de oxígeno. También nos dice estos subíndices que está compuesto por 12 gramos de carbono, que es lo que pesa 1 mol. Esa información nos la da la tabla periódica. Y 32 gramos de oxígeno. Recuerde que el oxígeno, según la tabla periódica, pesa 16 gramos. Tenemos 2 oxígenos, son 32. ¿De acuerdo? Entonces, esta fórmula entonces nos dice que 1 mol, que tiene 1 mol de carbono, tiene 2 moles de oxígeno. O lo que es lo mismo, 12 gramos de carbono, que es lo que pesa 1 mol de carbono, y 32 gramos de oxígeno, que es lo que pesa 2 moles de oxígeno. También nos dice algo muy importante, que para formar este compuesto se necesita una relación de 1 mol de carbono y 2 moles de oxígeno. Esta relación nos permite formar este compuesto. Bien. ¿Cuáles son las fórmulas químicas que vamos a estudiar nosotros en este curso en tercer año? Entonces, la fórmula química, pues, son las distintas formas con las que vamos a representar nuestro compuesto. Estas fórmulas las vamos a encontrar en 3 tipos. La llamada fórmula o composición porcentual, la fórmula empírica y la fórmula molecular. La fórmula porcentual me representa el porcentaje en masa de cada elemento en un compuesto. Recuérdense que cuando yo hablo porcentaje en masa es en base a 100. Bien, en base a 100. Recordemos cuando vimos en el lapso pasado los porcentajes masa-masa, volumen-volumen, masa-volumen, que todos eran en base a 100. ¿Ok? El contenido de algo en 100. La composición porcentual es en base a esto, en base a 100, y ya vamos a ver ejemplos de cómo vamos a calcular esto. La fórmula empírica me va a representar la forma más sencilla o simplificada de representar un compuesto. Y la fórmula molecular me va a decir exactamente cuántos átomos tiene este compuesto, cuál es su composición real. Si volvemos a la lámina anterior, fíjense que cuando yo hablo de este compuesto, dióxido de carbono, de esta fórmula, esta es la composición real del compuesto, es decir, que esta es su fórmula molecular. Esta fórmula me dice que el dióxido de carbono tiene un átomo de carbono o 1 mol de carbono y 2 moles de oxígeno. Es lo que contiene.
se tiene que relacionar 1 mol de carbono y 2 moles de oxígeno. Bien, esa es su fórmula empírica. ¿Puedo yo simplificar aún más esta fórmula? ¿Puedo yo dividir 1 que hay aquí, lo puedo seguir dividiendo y poner 0,5 y aquí 1? No. Acuérdense que los números que se expresan en estos subíndices tienen que ser números enteros. Por lo tanto, para este compuesto, dióxido de carbono, su fórmula empírica y su fórmula molecular son las mismas. Son las mismas. Y eso es algo que quería comentarles. Muchas veces la fórmula empírica y la fórmula molecular son las mismas. Son las mismas. Esto es muy común en los compuestos que son muy pequeños, de masa muy pequeña. Es muy común que veamos que tanto fórmula empírica como fórmula molecular sea idéntica. Bien, vamos a ir, cuando veamos ejercicios y ejemplos, viendo cómo va a haber compuestos donde la fórmula empírica, fórmula molecular son iguales, o vamos a ver compuestos donde la fórmula empírica y la fórmula molecular son diferentes. Son diferentes. Vamos a seguir. Bien, entonces, bueno, ya esta lámina la observamos. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la primera fórmula, que es la de composición porcentual? Bien, esta fórmula nos va a decir, o digamos que se obtiene por dividir la masa de cada elemento contenida en 1 mol de compuesto, ¿ok? Entre la masa molar del compuesto multiplicada por 100. Es decir, viene expresada por esta fórmula. La composición porcentual del elemento que queremos calcular su porcentaje va a ser igual a la masa molar del elemento multiplicado por un factor n, que ya vamos a decirles qué es, entre la masa molar del compuesto por 100. N no es más que el número de moles del elemento en 1 mol de compuesto. ¿Ok? Entonces, para el caso del dióxido de carbono, ¿ok?, que lo vimos en las láminas pasadas, como tiene 1 mol de carbono, N va a ser igual a 1. Para el caso del oxígeno, N va a ser igual a 2. Y cada uno multiplicado por la masa del elemento. Es decir, para el carbono será 1 por 12. Y para el oxígeno va a ser 2 por 16. Bien. Entre la masa molar de compuesto, que ya ustedes saben cómo calcularla. De todas maneras, al final de esta presentación vamos a ver unos ejemplos en cómo calcular la composición porcentual. Bien, la fórmula empírica y la molecular. La fórmula molecular se obtiene a partir de la fórmula empírica. Ya vamos a ver cómo calcular la fórmula empírica, la cual se obtiene a partir de la composición porcentual. Pero para el caso de la fórmula molecular, vamos a utilizar esta fórmula, en donde la masa molecular, ¿ok?, la masa de la fórmula molecular, es decir, lo que es el peso molecular o masa molecular, va a ser igual a la masa de la fórmula empírica por N, que es un número que me permite o que me relaciona la masa molar y la masa empírica. Es decir, que para yo poder calcular la masa molecular de un compuesto, necesariamente me tienen que dar la masa molecular de ese compuesto. ¿Ok? Yo se los voy a suministrar. Y ya vamos a ver cómo vamos a utilizar esta fórmula para los cálculos de fórmula molecular. Bien. Entonces, vamos a ver una serie de ejemplos. Entonces vamos a colocar 4 problemas, ¿ok?, en donde aquí yo les estoy colocando la respuesta de ellos. Este no se las coloco porque, bueno, es composición porcentual y, bueno, la vamos a ver en la respuesta cuando desarrollemos el problema. El primero es calcular los gramos de carbono en 1.23 moles de dióxido de carbono.
Entonces vamos a pasar a la pizarra y vamos a calcular todos estos problemas. Fíjense que yo les voy a suministrar con cuál peso vamos a trabajar, tanto para carbono, para oxígeno, para hidrógeno y para hierro, que son los vamos a utilizar para estos problemas. Estos datos ustedes los encuentran en la tabla periódica, pero yo se los estoy suministrando para facilitar la resolución de los problemas. Bien, entonces vamos a pasar a la pizarra. Bien, vamos a girar pantalla y vamos a resolver los problemas. Entonces, el primer problema nos dice, calcule los gramos, déjenme apuntar aquí, los gramos de carbono en 1.23 moles de dióxido de carbono. Bien, entonces, vamos a acomodar un poquito esto para que podamos aprovechar toda la pantalla. Bien, entonces, calcule los gramos de carbono que hay en 1.23 moles de dióxido de carbono. ¿Qué datos me da el problema? Me está diciendo, o yo sé, que un mol de dióxido de carbono tiene, ¿ok? Un mol de dióxido de carbono tiene un mol de carbono. Bien, eso lo vimos en la lámina. También me dice que un mol de dióxido de carbono tiene 2 moles de oxígeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué me están preguntando? Que 1.23 moles de dióxido de carbono, ¿cuántos moles de carbono tiene? ¿Cuántos moles de carbono debo calcular? Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a acomodarme por aquí ya. Entonces, ¿cómo planteo el factor de conversión? ¿Qué es lo que tengo? Tengo 1.23 moles de dióxido de carbono. Eso es lo que tengo. ¿Qué sé yo? Que un mol, debo colocarlo aquí abajo para poder eliminar, porque lo que quiero son gramos. Un mol de dióxido de carbono, ¿cuántos moles de carbono tiene? Un mol de dióxido de carbono, aquí está. Un mol de dióxido de carbono tiene un mol de carbono. Este resultado me va a dar moles de carbono, porque elimino aquí y elimino aquí moles de carbono. Y yo sé que un mol de carbono, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa un mol de carbono? Vamos a la tabla periódica o los datos que les da el problema en la presentación. 12 gramos. 12 gramos de carbono. Resolvemos esto, es decir, 1.23 por 12 entre 1. ¿Ok? Eso me da que son 14.76 gramos de carbono que están en 1.23 moles de dióxido de carbono. ¿Ok? Y esa es la respuesta. Bien. Entonces, resumiendo, me piden los gramos de carbono que hay en 1.23 moles de dióxido de carbono. Planteo mi factor de conversión, 1.23 moles.
yo sé que un mol de dióxido de carbono, hay un mol. Aquí, ¿cuánto habrá? ¿Ok? Tengo moles de carbono. Moles de carbono, los elimino con moles de carbono y eso me va a permitir obtener los gramos de carbono. Yo sé que un mol de carbono tiene 12 gramos. Lo que obtengo aquí, ¿cuánto es? ¿Bien? Ok, ese es el primer problema. Recuerden que ustedes pueden plantear, perdón, vamos a ver, fíjense que yo quiero que ustedes expresen o hagan en su desarrollo este tipo de procedimiento. Fíjense, ¿cómo podemos comprobar que el resultado está bien? Vamos a borrar aquí un momento. ¿Qué es lo que ustedes comúnmente hacen? Ustedes dicen que un mol de CO2 tiene ¿cuántos moles de carbono? Tiene uno, ¿no? Pero ese mol, ¿cuánto pesa? 12 gramos, ¿verdad? 12 gramos, perdón, 12 gramos de carbono. 1,23 moles de CO2. ¿Cuántos gramos de carbono hay? Entonces, es la misma operación. 1,23 por 12 nos va a dar este mismo resultado. ¿Ok? Aquí estamos resumiendo este procedimiento. Pero yo quiero que ustedes hagan esto, que aprendan a hacer este razonamiento. Porque a nivel universitario, en exámenes de admisión, les van a pedir esto. Este tipo de análisis dimensional. ¿Ok? Pero podemos comprobarlo así. Bien, pero háganme esto. Aprendan a hacer esto. Apréndanlo. Porque lamentablemente, a nivel de universidad, a nivel de exámenes de admisión, esto es lo que les van a pedir. Bien, les van a pedir ese procedimiento. Bien. Vamos rápidamente con el segundo problema. Vamos a calcular, tengo aquí anotado, vamos a calcular composición porcentual. Bien, entonces aquí nos dicen, calcule la composición porcentual para el compuesto C6H12O6. Entonces nos piden calcular la composición porcentual. Bien, ya sabemos que para el carbono, vamos a ponerlo aquí, carbono es igual a 12, hidrógeno es igual a 1 y oxígeno igual a 16. Bien, que eso está en la lámina. Entonces, para un cálculo de composición porcentual, lo primero que necesito es calcular la masa molecular. Es lo primero que hay que hacer. Masa molecular. Entonces, recuerden que eso ya lo aprendimos a hacer. Vamos a calcularlo aquí. Entonces tenemos oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? ¿O cuántos moles de oxígeno? Algo ahí, ¿no? ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. Bien, eso nos da 96 gramos mol. Para el hidrógeno, ¿cuántos tenemos? 12. ¿Cuánto pesa? 1. Pues igual a 12 gramos mol. Para el carbono, tenemos 6 moles por 12. Son igual a 72 gramos mol. ¿Ok? Entonces esta es la masa a la que equivalen los moles que hay en esta molécula. Bien, entonces sumando eso nos va a dar la masa molar o peso molecular. Son 180 gramos mol. Esto es lo que pesa un mol de este compuesto. Pesa 180 gramos por cada mol de compuesto. 180 gramos de este compuesto es un mol.
Bien, entonces ya tengo esto. Ahora yo necesito saber el porcentaje que hay de cada uno. ¿Cómo lo expreso? Recordemos la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Vamos a hacerlo para el carbono. El porcentaje de carbono va a ser igual a... Recuerden que aquí decía el elemento, la masa del elemento que está contenida en el compuesto. Para el carbono, ¿cuál es la masa que tenemos? Aquí está. Tenemos 72. ¿Okay? La fórmula que nos decía que teníamos que multiplicar 6 por 12, ¿okay? Entre la masa del compuesto. ¿Cuál es la masa del compuesto? Aquí la tengo, 180. Entonces, hago la multiplicación, esto me va a dar 72 entre 180. Eso me da 40, perdón, faltó algo aquí. Recuerden que es porcentaje. Entonces, esto tenemos que multiplicarlo por 100. Entonces será igual a 40% de carbono. Ya tengo el primer porcentaje. Vamos para el hidrógeno. Tengo, ¿ok? 12 por 1 entre 180 por 100. Esto me va a dar 6,7% de hidrógeno. Tengo 12, que es de N, y tengo 1, que es lo que pesa. ¿Ok? El mol de hidrógeno. 12 por 1 entre 180 por 100 me da 6,7% de hidrógeno contenido en este mol, en esta molécula. ¿Qué nos falta? Oxígeno. Porcentaje de oxígeno va a ser igual a, aquí lo tenemos, oxígeno. ¿Cuál es N? 6 por su peso, 16, entre la masa molar del compuesto, 180, multiplicado por 100. Eso es igual a 53,3% de oxígeno. Y ese es el contenido de oxígeno en esta molécula. Recuerden, muchachos, que la suma de estos tres valores debe ser igual a 100, porque es en base a 100. O sea, si yo sumo 53,3 más 6,7 más 40 me debe dar 100. ¿Ok? No me puede dar ni más ni menos. 100, porque ese es el contenido porcentual de ellos. ¿Ok? En base a 100. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 gramos va a haber 40 de carbono, va a haber 6,7 de hidrógeno y 5,3 de oxígeno. ¿Bien? Esto es cálculo de composición porcentual de un compuesto. Bien. Okay. Vamos ahora a calcular fórmula empírica. Bien. Entonces nos dice, calcule la fórmula empírica para el compuesto que contiene 70% de hierro y 30% oxígeno. Bien, ¿qué vamos a trabajar? Hierro va a ser igual a 56 gramos mol y oxígeno, ya sabemos, 16 gramos mol. Bien, entonces, vamos a calcular la fórmula empírica de este compuesto. Sabemos que este compuesto tiene
hierro y oxígeno. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Como no nos dicen una cantidad, no hay ninguna cantidad, solo nos hablan el porcentaje, vamos a calcularlo en base a 100 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que en 100 gramos yo voy a tener 70 gramos de hierro y 30 gramos de oxígeno. ¿Ok? Facilitamos así los cálculos. ¿Cómo planteo mi factor de conversión? ¿Qué tengo? 70 gramos. Vamos para el hierro. Tengo hierro. ¿Qué tengo? 70 gramos. Yo sé que un mol de hierro pesa 56 gramos. ¿Ok? 70 gramos, ¿cuánto es? 70 entre 56 da 1.25 moles de hierro. ¿Ok? Moles de hierro. Bien. Vamos para el oxígeno. ¿Cuánto tengo de oxígeno? ¿Qué tengo? 30 gramos. Oxígeno. Aquí vamos a poner el hierro. Se me olvidó ponérselos. ¿Cuánto pesa un mol de oxígeno? Un mol de oxígeno pesa 16 gramos. ¿Ok? Fíjense que aquí, gramos con gramos se va, me queda moles, igual que aquí, queda moles. 30 entre 16 son 1,88 moles de oxígeno. Bien. Una vez que yo tengo esto, yo tengo que plantear ya la fórmula. Bien. Fíjense que me está diciendo que el compuesto tiene 1,25 moles de hierro y 1,88 moles de oxígeno. Entonces, vamos a hacer un factor común. ¿Qué hago? De estos dos valores elijo el más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? 1,25. Es decir, que voy a dividir cada uno entre ese valor menor. Entonces, para el hierro, hago 1,25 entre 1,25. Perdón, eso me da 1. ¿Correcto? Y para el oxígeno será igual a 1,88 entre 1,25. Eso me da 1,5. Eso quiere decir que mi fórmula sería hierro 1 y oxígeno 1,5. Esa sería mi fórmula. Pero recuerden que las reglas de la IUPAC, quien es la que establece cómo escribir la nomenclatura de estos compuestos, me dice que estos subíndices deben ser números enteros. ¿Ok? Por lo tanto, debo buscar un número que multiplicado por 1,5, un número que multiplicado por 1,5 me dé un número entero, el menor número. ¿Cuál es? El menor número. El menor número sería 2. 2. Por lo tanto, este 2 va a afectar los dos subíndices. Debo multiplicar 2 por 1 y 2 por 1,5. Eso nos da que la fórmula empírica va a ser 2 o 3. ¿Ok? Entonces esta es la fórmula empírica del compuesto. Bien. Hierro 2, oxígeno 3. Este es otro ejemplo en donde la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular, porque ya nosotros vimos cómo se llama ese compuesto. Se llama óxido de hierro 3, porque el hierro aquí está trabajando con su fórmula más 3.
¿okay? Que es este índice que yo debo aquí. Acuérdense que esto se intercambia. Este 2 viene del oxígeno y este 3 viene del hierro. Es decir, esto viene de hierro más 3 y oxígeno menos 2. Acuérdense que el oxígeno siempre es menos 2 y los metales siempre son positivos. Recordemos formulación. Esto se intercambia, ¿ok? Y deriva en la fórmula F2O3, que sería la fórmula empírica y la molecular. Igual. ¿Bien? Ok. Vamos a hacer otro ejercicio de fórmula empírica.